En 1986, en Bielorrusia, en ese momento parte de la Unión Soviética, se produjo el accidente nuclear más importante de toda la historia. Ese día, en la planta nuclear de Chernobyl, uno de los 4 reactores que existían estalló y liberó enormes cantidades de material radioactivo directo a la atmósfera, desde las entrañas del reactor hacia la atmósfera. La respuesta por parte del gobierno soviético en ese momento fue tardía, insuficiente y de muchas maneras minimizando la gravedad de la situación que estaba sucediendo. Y la autora bielorrusa Svetlana Alexievich viene a hacer un recuento de lo que sucedió en aquellos años en aquel lugar. Ahora bien, este texto no es un libro sobre el accidente de Chernobyl. Vamos a encontrar muy poca información sobre el accidente en sí. Incluso en determinado momento yo tuve que ir a buscar información sobre el accidente. Tuve que meterme a Wikipedia y enterarme qué sucedió aquel día en la planta nuclear de Chernobyl. Porque este libro, aunque su eje central es el accidente, no es sobre el accidente. Es sobre las consecuencias que trajo el accidente en la vida del país y en la vida de las comunidades cercanas a la planta de Chernobyl. Alexievich, al ser periodista, no novela la información que nos entrega, transcribe casi todo sobre entrevistas e información que le llega, entrevistando a las personas que estuvieron directamente relacionadas con la situación. El texto abre con el relato de la esposa de uno de los bomberos que atendió la primera emergencia e incendio en el reactor. Esta mujer nos habla sobre su esposo y nos habla cómo él, junto con otros bomberos, literalmente recogían con las manos material radioactivo que había escapado del reactor y lo colocaban o aventaban nuevamente al interior del mismo. De pronto uno se encuentra en el texto con tecnicismos que uno simplemente desconoce. Röntgen, miliröntgen, unidades de medición de radiación nuclear. Y bueno, es interesante ir investigando qué significan cada una de estas cosas. Solo quiero dar un dato. Los bomberos que atendieron la primera emergencia en el reactor quizá hayan absorbido dosis mortales de radiación en no menos de 1 minuto. Siendo su estancia de horas, en menos de 1 minuto absorbieron dosis más que mortales y siguieron trabajando. Se está estimando aproximadamente que unas 600,000 personas participaron en la atención de la emergencia de Chernobyl, casi todas ellas posteriormente condenadas a muerte. Svetlana le da voz a toda la gente que ha estado privada de la misma a lo largo de todos estos años. Una cosa que me impresionó mucho del texto es que se hace hincapié por parte de las autoridades cuando se les entrevista que para saber los verdaderos estragos del accidente de Chernobyl faltan todavía años y años. Quiero decir esto, aún a la fecha, aunque han pasado 30 años del mismo, no se ha completado un banco de datos verdaderamente fiable acerca de los estragos que ha creado Chernobyl, o que creó, o que va a crear. Pero aún así, la gente los padece ya, y esto los convierte su padecimiento en simplemente un dato, simplemente un número que está alimentando un banco de información aún incompleto. Las autoridades dicen que los estragos de la radiación aún no son verdaderamente identificables, pero en el texto encontramos muchos relatos acerca de madres, hijas, esposos, esposas, familias que han padecido los estragos de esta radiación ya en carne propia. Fallecimientos, malformaciones, muertes prematuras, enfermedades de origen desconocido, síntomas y síndromes inexplicables, y que de alguna manera no han tenido realmente un apoyo a sus dolencias, porque, lo repito, el banco de información que podría darle credibilidad a sus testimonios aún no existe. Al final del texto queda un sabor de inconcluso. Quiero decir, el texto se remite a testimonios, a testimonios y a testimonios. Y claro, este sabor inconcluso existe porque la tragedia de Chernobyl se sigue sucediendo todos los días desde 1986. El material radiactivo liberado a la atmósfera y que cayó sobre las tierras bielorrusias, rusas,
del centro de Europa y que se extendieron incluso hasta África, van a pervivir cientos de miles de años. La contaminación de estos elementos radiactivos existe en la zona aún hoy, con la misma intensidad que en aquel primer día, y existirá dentro de 100, de 200, dentro de 1000 años, contaminándolo todo de manera progresiva y es imposible hasta la fecha erradicarla de la zona. La comida, los animales, las nuevas generaciones de niños, de personas, nacen, crecen y mueren contaminados por el accidente de Chernobyl, algo que a la fecha pervive y no es posible solucionar. Svetlana nos da en este texto un panorama realmente sombrío, oscuro y triste sobre Chernobyl. No es un libro catastrofista, es un libro sobre la condición y el alma de las personas que existen aún ahí.